bienvenido. Vamos a poner todo. A ver, espera, voy a poner el ordenador. Vale. Para tener Bueno, aquí. mientras él se va, que creo que está recién llegado, si no me equivoco, de Madrid, mientras se va acomodando y los compañeros y compañeras van poniendo también su presentación en pantalla, como decía, Javier Blanco Morales es abogado y de una cooperativa llamado Acuo, y está especializado en cooperativismo y economía social desde la perspectiva legal, ¿vale? Javier nos contará hoy pues, las diferentes normas o hará un repaso, un panorama por donde las normas que hay que tener en cuenta a la hora de poner en marcha o del funcionamiento de un cohousing, como serán normas urbanísticas, cooperativas, civiles, fiscales, etcétera. Y destacará la importancia de la legislación cooperativa, ¿no? La regulación actual y ejemplos de regulaciones que se han ido adaptando a la fórmula del cohousing para integrar la fórmula de la vivienda en cesión en uso, tal y como se entiende también desde un modelo, ¿no? Entiendo, sectorial, desde el punto de vista también de la economía social y solidaria. Y además intentará hacer un repaso, según nos cuentan, sobre las decisiones a tomar o que son importantes en la elaboración de estatutos y de reglamento de régimen interno, sobre todo vinculado al nivel de blindaje de las decisiones, ¿no? que es algo bastante interesante. Entonces, no sé si... Vale, sí, ya está. Cuando quiera, Javier. Bueno, buenos días. Gracias por invitar. Y lo que vamos a intentar ahora, en este rato que nos queda, es, detrás de ese modelo tan bonito de construcción para la convivencia, para buscar una convivencia diferente, una convivencia en la que nos veamos, hablemos, colaboremos, nos solidaricemos más con nuestros vecinos y nuestras vecinas, construyamos ese modelo diferente también de ciudad. Detrás de toda esa parte tan bonita hay toda una estructura legal que tendremos que tener en cuenta cuando iniciamos o cuando vamos a desarrollar un proyecto de este tipo. Lo primero que decimos es que el modelo es un modelo que se acopla muy bien a una fórmula. Es decir, vamos a tener que montar una entidad, una empresa, una asociación, lo que sea. Y lo que siempre decimos es qué modelo es el que tenemos que elegir, qué forma de empresa o qué forma de entidad es la que tenemos que elegir. Y hay un modelo que es consustancial con la idea de este modelo de convivencia, que es la figura cooperativa. La figura cooperativa tiene una serie de características que hacen que esté muy bien acoplada a este modelo, en el que lo primero que vamos a hacer es autogestionarnos. Vamos a ser nosotros y nosotras mismas quienes vamos a diseñar, vamos a buscar el terreno, vamos a decir con quién queremos convivir y cuáles son los criterios para la convivencia y para la elección de las personas que van a convivir con nosotros y con nosotras. Y eso es uno de los elementos básicos de la fórmula cooperativa, que es la de la democracia. También valdría la de la asociación, que también tiene esa idea de democracia y de participación. Pero la idea es, mientras que la asociación está más pensada para actividades diferentes a este tipo de actividades económicas, la cooperativa es una sociedad que ya te permite tener una empresa en la que las responsabilidades ya van a ser unas responsabilidades limitadas a lo que cada cual vaya a poner en la cooperativa, en el capital social. El resto de elementos o de principios básicos del cooperativismo, que son los de igualdad, los de equidad, los de solidaridad, los de una parte del patrimonio colectivo y no individual, lo de la empresa al servicio de la persona, lo de la preocupación por el entorno y el medio ambiente o la autonomía e independencia de los poderes públicos, son criterios, son principios cooperativos que se amoldan perfectamente a esta idea de vivienda colaborativa y vivienda en la que, como elemento adicional a todos los aspectos que os ha estado planteando Pascual, tienen también un elemento que es el de una fórmula de permitir el acceso a la vivienda alejado de la especulación inmobiliaria y que además intente evitar que este modelo termine entrando en la dinámica, en la rueda de la especulación inmobiliaria. Bien,
Este modelo cooperativo es, por lo tanto, el que recomendamos siempre que se inicia o se va a desarrollar el modelo, un proyecto de estas características. Además, el modelo cooperativo, la fórmula cooperativa, tiene algunas ventajas, no demasiadas, pero tiene algunas ventajas, y una primera de ellas es la Constitución. Tiene un articulito que está por ahí escondido, pero que es muy importante, en el que siempre nos amparamos, porque ese artículo de la Constitución, que es el artículo 129.2, exige a las administraciones públicas que promuevan medidas de apoyo a las cooperativas, porque se entiende que este modelo económico, el de las cooperativas, aplicado en este caso a la convivencia, es un modelo que merece un apoyo público porque revierte socialmente en un modelo diferente de sociedad, más cohesionado. Tiene también algunos aspectos fiscales, ¿no? de ventajas fiscales. Son pequeñitos, pero bueno, hay una ley de régimen fiscal de las cooperativas que permite que la fiscalidad cooperativa sea un pelín más baja que la fiscalidad de una sociedad limitada, por ejemplo, o de una sociedad anónima. Y, bueno, ya decíamos lo último, que no se ve bien ahí, es que a la regulación cooperativa está mucho más ajustada a este modelo que cualquier regulación de otro tipo o de otro modelo social. Cuando entramos en un proyecto de este tipo, pensad que vamos a tocar muchos palos legales. Es decir, siempre se va a necesitar acompañamientos en muchos aspectos, porque lógicamente toda la normativa que va a regular el proceso desde el inicio del proyecto hasta la convivencia final son procesos diferentes que tocan distintos palos legales. En primer lugar, vais a tener la ley de cooperativas, que en este caso es la ley de cooperativas de la Comunidad Murciana. Acércate al micro, porque si no, no se oye. No se oye bien. Venga. La primera sería la ley de cooperativas de la Comunidad Murciana, porque en estas materias cooperativas hay una ley estatal que prácticamente no se aplica a nadie, se aplica a Ceuta, Melilla y a pocos sitios más, y en este caso se aplicaría siempre que el proyecto se vaya a desarrollar aquí en Murcia, se aplicaría esta ley. En esta ley se hace referencia, no es una ley, es una ley ya antigua. Pensad que este modelo de cooperativas colaborativas de cohousing se está desarrollando mucho en los últimos años y, por lo tanto, es ahora, es en estos 2-3 últimos años, cuando se ha empezado a regular, porque en España no había prácticamente nada regulado y, por lo tanto, en diferentes autonomías sí ha habido ya cambios en la ley de cooperativa que contemplan y regulan algunos aspectos que facilitan la vida a los proyectos porque les hacen que vayan con más seguridad a todo el proceso de desarrollo del proyecto. Aquí en Murcia es verdad que, tal y como está regulada vuestra ley, se contempla la posibilidad de que las cooperativas de viviendas normales tengan un modelo que es retener el uso de la propiedad de la vivienda por la cooperativa, que sería el modelo de cesión de uso del que estamos hablando. Por lo tanto, tiene amparo legal, no hay ningún problema y podría ser una cooperativa de viviendas. Esa es una parte, la parte de la ley de cooperativas o el cooperativismo. Después, al construir convivencias partiendo de la construcción o de la rehabilitación de viviendas, pues habéis hablado antes un poquito, además, de las normativas urbanísticas y de las normativas de vivienda, que hay que conjuntar la normativa estatal y la normativa autonómica y la normativa local. Como empresas, ¿qué vamos a hacer? Pues se nos va a aplicar toda la normativa fiscal, que esta sí que es estatal, aquí no hay especialidades a nivel autonómico, y la normativa contable, que también es estatal. En los proyectos senior influye también mucho la normativa sobre bienestar social o servicios sociales, según en cada autonomía se le denomine de una manera o de otra, y uno de los aspectos en los que influye la normativa esta es, por ejemplo, en lo que comentabais antes del suelo dotacional. Después veremos que ya hay una serie de autonomías que han regulado expresamente la equiparación de las cooperativas de viviendas colaborativas senior
a centros sociales y, por lo tanto, con acceso claro a suelo dotacional siempre que cubran una serie de requisitos que cada norma autonómica establece. Bueno, y después, por último, la parte final de estas, que nunca caben, de estas pantallazos, es si hablamos de viviendas colaborativas en cesión de uso, estamos hablando también de que tenemos que tener claro qué es esto de la cesión de uso y, por lo tanto, tendremos que entender bien cuál es la regulación de esta idea que rompe el criterio generalizado de propiedad y que tampoco es un alquiler, está entre el alquiler y la propiedad, es decir, la cooperativa es la propietaria y nos garantiza a quienes tenemos el derecho a la cesión de uso, nos garantiza que mientras queramos y no metamos la pata y permitamos la convivencia normal y nadie nos eche, pues vamos a tener la estabilidad que no se tiene cuando estamos en régimen de alquiler. Es decir, va a tener por un lado unas ventajas cogidas de lo que es la propiedad, que es la estabilidad, y va a tener unas ventajas cogidas de lo que es el régimen del alquiler, que es un coste inferior, el coste del uso de la vivienda, y después también mucha más movilidad que la que nos permite la propiedad. Bueno, algo ahí. Ahí, ya está. Bien. Bien, os decía que en la Ley de Cooperativas de Murcia no se dice expresamente, no se habla expresamente en ningún lado de las cooperativas de viviendas en cesión de uso, pero sí permite que esta sea una clase de cooperativas de viviendas. Y así os lo he dicho antes, que se regulan esa posibilidad de que la cooperativa de viviendas retenga la propiedad de las viviendas. Además, como esto a nivel estatal está dando muchas vueltas porque todo el mundo estamos buscando cómo encajar mejor el modelo con una normativa, que es una normativa que no está pensada para este modelo, en algunas autonomías han tirado de otra figura que existía en sus leyes, que es la de las cooperativas integrales, ¿no? La cooperativa de viviendas o las viviendas en cesión de uso podrían ser también unas cooperativas integrales en el sentido de que va a desarrollar dos actividades diferentes. Por un lado, todo lo que es la construcción o rehabilitación, y ahí estaría equiparado a una cooperativa de viviendas, y todo lo que es después la fase posterior, que es el uso, y por lo tanto ahí estaría equiparada a cooperativas de consumidoras usuarias. Entonces, bueno, podría tener encaje en una cooperativa integral. Aquí, de todas maneras, supongo que ya estáis trabajando con el registro de cooperativas, que es quien en última instancia va a permitir que estos proyectos de estatutos, cuando se llevan a legalizar, os digan si se van a permitir como cooperativa de viviendas o como cooperativa integral. También tendréis que ver, después tenéis una ponencia, que es la fiscal, que también incide en eso para ver si os va a interesar más un modelo u otro modelo de cooperativas. En cualquier caso, aquí os pongo una última mención, porque a veces el elegir una u otra en determinadas autonomías se ha hecho por este criterio fiscal. Aquí en Murcia no os va a permitir Hacienda que se os considere como cooperativas de consumo de consumidoras u usuarias a efectos fiscales, aunque esa es la figura más beneficiosa a esos efectos fiscales, porque tiene determinadas exenciones fiscales que estaría muy bien que se pudieran aplicar. Lo que pasa es que para eso tendrá que haber cambios normativos, como los está habiendo en muchas autonomías, y cambios normativos que en principio están siendo consensuados, es decir, con independencia del color político de los gobiernos autonómicos, se está consiguiendo. Este es un modelo que es un modelo muy bonito, es un modelo que nadie puede decir que no le guste, con independencia de las ideologías, porque es un modelo que cohesiona socialmente, es un modelo que abarata la vivienda, es un modelo que en el senior está resolviendo un problema público y social importantísimo, con un coste público bajísimo, porque al final somos nosotros y nosotras quienes soportamos el coste de la construcción, y por lo tanto es un modelo que nadie puede decir que no quiere promoverlo. Después, unas personas o unas opciones políticas podrán hacerlo con más interés o con menos, pero hasta ahora no estamos encontrando nadie que nos diga que ese es un modelo que no cuadra. Y por lo tanto,
modificaciones normativas que se están promoviendo en distintas autonomías, con independencia de que el tiempo que se tarda en una modificación legal es largo, pero se están consiguiendo, yo creo que en condiciones favorables para permitir que este modelo se desarrolle más. Hay un elemento más en este modelo y es el elemento del carecer de ánimo de lucro. Pretendemos romper con esa idea de la vivienda como inversión. La vivienda no debe ser un bien de inversión, debe ser un bien de consumo. Es brutal que yo, para tener una vivienda, tenga que hipotecar mi futuro vital y dedicar 10 años de mi vida de retribución para pagar una vivienda. Se pretende romper esa dinámica, romper también la dinámica de que es necesario tener la vivienda en propiedad y de que yo, si algún día dejo de necesitar mi vivienda, la venderé al doble del precio que la he comprado. Eso es un modelo que nos está demostrando que al final quien tiene la suerte o quien ha conseguido acceder a la vivienda por mil circunstancias, por herencia, porque ha tenido la posibilidad de estudiar y tener un trabajo con buenos ingresos, por lo que sea, puede entrar en esa dinámica. Pero una mayoría de la población se ve obligada a tener, o lo que sufre es una dificultad para el acceso a la vivienda. Con este modelo pretendemos romper esa dinámica y romper eso en España es complicado, porque en España las políticas que llevamos arrastrando de décadas y décadas y décadas son políticas que están orientadas a ese modelo, a diferencia de otros países de Europa, en los que el modelo de propiedad es un modelo minoritario. Entonces, cambiar esa mentalidad es complicado, pero ninguna duda cabe que este modelo puede favorecer ese cambio garantizando que yo para vivir no voy a tener que hipotecarme en gran medida o muy poca medida, ¿no? Y por lo tanto que yo no voy a ver eso como un bien de inversión, sino que lo voy a ver como el acceso barato, el acceso fácil y asequible a el lugar en el que yo quiero vivir. Por eso se habla de que este modelo es un modelo que intenta que las cooperativas, o por lo menos promueve que las cooperativas sean sin ánimo de lucro. Y es importante que consigamos que en nuestra definición inicial se nos reconozca como entidad sin ánimo de lucro. Eso es importante porque hay determinadas ayudas, determinadas subvenciones que van saliendo, que van asociadas a la condición de sin ánimo de lucro. Una cooperativa de viviendas en cesión de uso o una cooperativa integral, por definición, no va a ser sin ánimo de lucro. Y por lo tanto, vamos a tener que introducir una serie de requisitos en nuestra normativa interna, que son los estatutos, que nos permitan defender que no tenemos ánimo de lucro. El primero, lógicamente, es el no tener ánimo de lucro no quiere decir que no vayamos a un año a tener un poco más ingresos que los costes que tengamos para el desarrollo de la actividad, ¿no? Es decir, que se pueden dar beneficios, eso no es incompatible con el no ánimo de lucro. Lo que es incompatible con el no ánimo de lucro es repartir esos beneficios entre las personas que formamos parte de la cooperativa. Por lo tanto, lo primero es nos comprometemos desde el principio a que si hay algún tipo de excedente, ese excedente lo vamos a utilizar para mejorar los servicios que nos prestamos, para abaratar los costes, etcétera, etcétera, etcétera. En segundo lugar, tenemos que contemplar también que los cargos, es decir, en la cooperativa tiene como modelo de funcionamiento la asamblea y después la asamblea, que es donde estamos todos los socios y las socias, la asamblea elige al órgano que va a ir tomando las decisiones del día a día de gestión, que es el Consejo Rector. Bien, quienes están en el Consejo Rector, para que la cooperativa no tenga ánimo de lucro, no podrán verse me he ido, no sé si voy para adelante o para atrás. Aquí, bien. Ese Consejo Rector no puede estar retribuido por el hecho de ser Consejo Rector. Podrán tener algún tipo de compensación si incurren en gastos, si tienen que hacer viajes, si tienen que hacer gestiones, tal, pero no se les puede retribuir como si estuvieran contratados para desarrollar esas funciones. Después, no se pueden pagar intereses por el capital social. En vuestra ley se permite incluso que si la aportación que se ha hecho para entrar en la cooperativa
20.000, 15.000, 25.000, lo que cada cooperativa vaya decidiendo, permite vuestra ley que pueda ser sin ánimo de lucro, incluso pagando unos intereses que no sean superiores al interés legal del dinero. Esto es una anomalía que no se da en otras normas cooperativas, porque lo normal es que no haya pago de intereses al capital social. Y después la ley fiscal así lo va a exigir también. Es decir, que aunque legalmente podáis tener esa regulación de pagar algunos intereses si dais excedentes, después a efectos fiscales no os van a reconocer como sin ánimo de lucro si se pagan intereses. En este modelo no es normal, no es normal pagar intereses al capital social, porque lo normal es que los ingresos y los gastos cada proyecto los vaya ajustando, para que no haya excedentes. Es decir, nunca se busca yo meto 20.000 para que me rente un 3%. Ahora, si hay la posibilidad, eso lo veréis después en la ponencia de la parte económica, de que si necesitáis financiación adicional al capital social, de manera desde el principio, puede haber socios y socias que tengan capacidad de prestar dinero a la cooperativa, y lo pueden prestar en forma de capital social voluntario o en forma de préstamo directamente. Bien, pues eso sí podría llevar algún tipo de interés para incentivar que haya una financiación interna, que os evitéis después tener que acudir a las entidades financieras, o que acudiendo a las entidades financieras tengáis un margen superior de financiación interna. Bueno, después hay otro requisito, que es limitación de la retribución a trabajadores y socias de trabajo. En este caso, en las cooperativas, en este tipo de cooperativas no va a haber trabajadores o trabajadoras, salvo ya en las senior, cuando ya hay necesidad de atención a la dependencia y todo esto, que ahí sí sí hay posibilidad de que haya contratación directa por la cooperativa. Bueno, y en ese caso lo único que dice la ley es que no se les paguen barbaridades, es decir, que no se les paguen demasiado, pero sí permite que se les pague dignamente, y desde luego por encima del convenio colectivo se puede pagar. Bien, y después el último requisito que lo cumple este modelo es gestionar servicios de interés colectivo o titularidad pública, o realizar actividades para la integración laboral. Vale. Aquí después tenemos las leyes. Ahora vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer nosotros y nosotras. Y aquí empezamos a hablar ya de cuáles son las decisiones que tenemos que ir adoptando, en qué tenemos que ponernos de acuerdo las personas que vamos a desarrollar un proyecto de este tipo. Y os digo, cada proyecto es un mundo. Aquí hay toda la variedad que podáis pensar, que se os pueda pasar por la cabeza cuando estáis en un grupo o en un proyecto. Son modelos que se han ido dando en un lado, en otro, cada una con sus características peculiares. Es decir, el ámbito de autonomía, de la capacidad de decisión que tenéis es brutal, brutal. Por lo tanto, lo que vamos a ver a continuación es sobre qué hay que gastar la energía mental, sobre qué hay que trabajar en esa idea de llegar a acuerdos y de avanzar con decisiones que nos permitan tener el proyecto lo más ajustado a aquellos aspectos básicos en los que nos pongamos de acuerdo. Pensar que en este modelo vamos a tener, por este orden en cascada, por un lado la regulación de los estatutos, por otro lado los reglamentos de régimen interno, por otro lado los acuerdos de la asamblea puntuales, por otro lado los acuerdos del consejo rector, y por otro lado, en la mayoría de las cooperativas se montan grupos de trabajo para cuestiones muy concretitas. ¿Quién acuerda cada cosa? Cuando hablamos de los estatutos es pues como la constitución de la cooperativa. Como la constitución para España, pues los estatutos lo es para la cooperativa. Son las normas básicas y, por lo tanto, las normas en las que vamos a hacer constar aquellos puntos nucleares, lo que nos parece esencial del modelo o del proyecto que vamos a desarrollar y que no queremos que se cambie fácilmente por una mayoría simple. ¿Veis aquí? Os ponemos que el acuerdo de estatutos, para aprobarlos y para modificar cualquier artículo, cualquier párrafo de los estatutos, se requiere una mayoría de los 2/3 de las personas que van a la asamblea de la cooperativa en la que se trate este punto. Por lo tanto, a la hora de decir qué meto en estatutos, qué meto en reglamento de régimen interno, es importante que desde el principio tengamos claro lo que queremos que sea
un eje de nuestro proyecto. Y eso es lo que tenemos que intentar meter en estatutos. Todo lo demás, que hay mucho que regular, debemos dejarlo para el reglamento de régimen interno, porque ese reglamento de régimen interno al final nos va a permitir ser muy flexibles e ir modificándolo en la medida en que veamos que la realidad nos está diciendo que lo que hemos decidido en teoría no corresponde con lo que está ocurriendo. Y después habrá otros miles de decisiones que van a asamblea, a temas puntuales, que no van a quedar reflejados en un documento porque entendemos que son decisiones que no van a ser recurrentes o situaciones que van a ser recurrentes, y después ya lo demás serían acuerdos de desarrollo y ejecución o acuerdos de los propios grupos de trabajo. Hay cooperativas en las que lo que se hace es delegar determinadas decisiones sobre aspectos muy puntuales, de decir, oye, pues ¿cómo vamos a hacer la gestión de los elementos de las zonas comunes o de las zonas comunitarias? Bueno, pues se puede nombrar una comisión que se dedique a eso nada más y les vamos a dar una cierta autonomía. Cada cooperativa decide cuál es la autonomía, si le va a dar una parte del presupuesto para que decida directamente la comisión o no, etcétera, etcétera, etcétera. Aspectos que obligatoriamente hay que meter en estatutos. Bueno, por un lado, el objeto social. ¿Cuáles son las actividades que vamos a desarrollar en cada proyecto? Aquí es importante que seamos imaginativos e imaginativas, es decir, que metamos todo lo que se nos ocurra que vamos o que podríamos, si esto fuera idílico, podríamos desarrollar en algún momento. Porque el meter aquí todo no tiene ningún coste, no implica que te veas obligado a hacerlo o que pagues más a Hacienda por tener 1000 actividades, ¿no? Aquí es nada más, en un articulito pues se mete desde la fase de la construcción hasta todo lo que nos imaginamos, es decir, hacer cine, hacer teatro, proyectar, hacer 1000 cosas, ¿no? Tener el huerto, tener producción agroecológica, hacer 1000 cosas, ¿no? Que se nos pueden ocurrir y que estaría bien el contemplarlos, por lo que os comentaba antes, porque todo lo que tengáis contemplado, si en algún momento se os ocurre hacerlo o llegáis a un momento en el que podáis hacerlo, pues no hay que cambiar estatutos, no hay que modificar nada, simplemente habrá que notificarlo, que se va a empezar esa actividad y ya está. Y aquí, bueno, después esto os lo indico, pero eso lo hablaréis en la parte fiscal, porque aquí ponemos incluir actividades propias de hostelería por si interesa efectos fiscales. Eso os lo dejo ahí porque después seguro que quien va a hablar con vosotras del tema fiscal os lo contará más despacio. Otro elemento que hay que meter, bueno, pues que recomendamos que se meta todos los tipos de socios y socias que puede haber en la cooperativa. Por un lado estamos los socios o las socias principales, que somos quienes ya tenemos adjudicada una unidad residencial o una unidad de convivencia, pero después puede haber personas que estén en la lista de espera, pero que queremos que ya participen activamente en la cooperativa. Bueno, pues lo podemos meter como socias inactivas o como asociadas o como colaboradoras. Después a lo mejor entra una administración pública, una entidad local o otra cooperativa que quiere apoyar al modelo desde cualquier perspectiva, desde la financiera, desde la de dotación de recursos, desde la que sea. Bueno, pues tenemos figuras que son cualquiera de estas tres, de estas dos, asociadas o colaboradoras, que podamos jugar con ellas. Pensemos que a lo mejor encontramos a una fundación que le gusta nuestro proyecto y quiere financiar, pero quiere tener participación. Bueno, pues metámosla como colaboradora, es decir, abramos todo el campo de posibilidades, porque tampoco nos obliga, si nosotros ponemos que vamos a tener asociadas o colaboradoras, no nos obliga a tenerlas. Si algún día lo necesitamos y vemos que cuadra, pues ya lo tenemos ahí contemplado. Bueno, socias y socios temporales, eso es bueno también tenerlo, por si acaso llegamos a un momento en el que los intercambios con otros proyectos en otros lugares son interesantes y se da el volumen suficiente como para que puedan hacerse habituales, pues ahí tendremos esa figura. Me quedan 5 minutos, entonces vamos a ir mucho más rápido. Vale. Después, bueno, hay un elemento importante que tampoco entra ahí y es una persona, un voto. Es decir, en la cooperativa el elemento básico es la parte democrática, y por lo tanto el principio cooperativo es una persona, un voto, es decir, una persona que es socia en la cooperativa tiene un voto.
Aquí se produce muchas veces ese debate, esa discusión sobre si el derecho al voto es por persona o cada unidad de residencia ha de tener un voto. ¿Tiene más derechos una unidad de residencia con 2 personas conviviendo o con 3 conviviendo que una unidad de residencia con una persona que una unidad de convivencia con una sola persona? Es decir, aquí hay un debate entre si el voto tiene que ser por persona individual o cada unidad de convivencia tiene que designar a una de las personas que conviven para que esa sea la persona que actúa como socia de la unidad. Lógicamente, lo más cercano al modelo cooperativo es una persona, un voto, pero es verdad que en estas ocasiones hay gente o hay grupos que lo ponen en cuestión por el elemento de la toma de decisiones en aspectos que pueden ser de interés. Es decir, cuánto vamos a aportar o cómo se va a decidir cuánto se aporta para el pago del uso de los elementos comunitarios. Es por unidad residencial o por unidad de convivencia, es por persona. Entonces, bueno, pues eso tiene relación con el derecho de voto y, por lo tanto, eso en cada grupo habrá que decidirlo y también en función del capital social, porque, claro, si decidimos una persona un voto, cada socia o cada socio tiene que poner el capital social mínimo que hayamos acordado que hace falta para entrar a la cooperativa. Bueno, vamos a ir muy rápido porque estos son aspectos simplemente, y lo vais a tener en la presentación y por lo tanto vais a poder recurrir a ello cuando queráis. Vale, hay otro elemento que es formas de blindar el modelo de cesión de uso. Hay una preocupación siempre en estos proyectos y es las personas que promovemos el proyecto solemos tenemos una idea de un modelo de cooperativa, ya os digo, que sea en cesión de uso, que tenga unas determinadas características. ¿Qué ocurre? Que a lo largo del tiempo irán entrando personas nuevas, porque nos muramos, porque nos vayamos, por lo que sea, ¿no? Entonces, la preocupación es el esfuerzo inicial que hacemos por un determinado modelo, debemos intentar que no se pervierta como ha ocurrido históricamente. Históricamente ha habido apuestas públicas de financiación de edificios, por ejemplo, para alquiler para jóvenes. Es decir, la Administración pone dinero de todos y de todas para que la gente joven tenga acceso a una vivienda a través de un alquiler barato. ¿Qué ocurre? Que estos modelos, al cabo de los años, se permite, o se ha venido permitiendo, si se adjudica la gestión del edificio a una cooperativa, se ha venido permitiendo que se cambie el modelo y que la propia asamblea de la cooperativa decida que va a dejar de ser una cooperativa de vivienda en alquiler para pasar a ser una cooperativa de vivienda en propiedad. Y por lo tanto, al final, ese edificio, esas viviendas que han sido construidas con el esfuerzo de todos, termina siendo apropiada por unas personas que al final meten a sus viviendas en el mercado especulativo de la vivienda. Eso es lo que intentamos evitar, porque nosotros vamos a pedir a las administraciones públicas que nos apoyen, pero tenemos que decirles a las administraciones públicas que garantizamos que ese apoyo vaya a quedar para generaciones sucesivas, porque si no, perdemos mucha legitimidad para pedir ese apoyo, esas subvenciones, esas ayudas y esas colaboraciones públicas. Y por lo tanto, uno de los elementos que habrá que pensar cuando hacemos los estatutos es cómo dificultar que una mayoría, incluso de 2/3, pueda cambiar el modelo de cesión de uso en un modelo de propiedad. Después en todos los grupos habrá que debatir cuáles son las prioridades que damos para la incorporación de nuevas personas a la cooperativa. Eso hay muchos criterios y eso cada cooperativa irá decidiendo. Después, otro elemento que hay que tener claro es quién tiene la decisión de hacer obras en las viviendas de uso privativo. ¿Puede decidirla las personas que están conviviendo, que están en esa unidad de convivencia, o tiene que haber autorización de la cooperativa? Bueno, pues depende de 1000 historias. Eso habrá que ir regulándolo. ¿Cómo se utiliza en los elementos de uso común y los servicios comunes? Eso lo normal es que vaya a un reglamento de régimen interno de convivencia. Eso no tiene mucho sentido que vaya a los estatutos porque es algo como muy cotidiano.
Los criterios de incorporación de nuevas personas a la unidad de convivencia, que es lo que comentábamos antes, normalmente eso también debería ir al reglamento de régimen interno, una vez que los estatutos nos han dado unos criterios muy básicos. En estatutos tendrá que venir el preaviso en caso de baja de socios y socias, que en vuestra ley se permite que sea un preaviso de hasta 1 año. Este es un elemento importante porque puede generar problemas económicos a la cooperativa en la medida en la que cuando una persona se va de la cooperativa hay que devolverle su capital social. Entonces, bueno, hay que ver ahí cuál es el compromiso o el tiempo de baja, el preaviso de baja que se da. Bueno, esta baja va unido a que la ley permite que cuando alguien se va de manera intempestiva o injustificadamente, o se le expulsa porque ha roto la convivencia, bueno, se le pueda detraer una parte del capital social que ha aportado y no devolvérselo, y eso es un dinero que iría a la propia cooperativa para consolidarla y para el uso de la propia cooperativa. Un elemento básico es el capital social, lo que comentaban antes en la ponencia anterior, es cuál es el dinero que se va a exigir para entrar a la cooperativa, la aportación mínima a capital social. Esto es un poco complejo porque hay aportación mínima a capital social, aportación voluntaria al capital social, después está la parte de la aportación para la construcción en algunos casos, está la cuota de cesión de uso, es decir, que eso, como tenéis una ponencia en la que vais a hablar de todo este tema, yo ahí me olvido, y también espero que habléis del carácter reusable o no de la devolución del capital social. Yo, como no queda tiempo, prácticamente voy a ir citando las cosas nada más. Un elemento importante es las obligaciones de socios y socias y cuál es el régimen disciplinario. Es decir, hay un elemento de garantía. La cooperativa, colectivamente, tenemos que garantizarnos que la convivencia esa, que es una convivencia muy cercana, que es una convivencia muy de convivencia, no es de una comunidad de propietarios en la que saludamos al vecino, si le saludamos y si le conocemos, sino que es una convivencia en la que vamos a compartir muchas cosas, en las que vamos a poner en común muchas cosas. Es importante que todos y todas entremos en esa dinámica colaborativa, en esa dinámica participativa, en esa dinámica de solidaridad con las personas que tenemos más cerca, ¿no? Y por eso es importante que tengamos unos mecanismos de garantía de que quien rompe eso va a poder ser expulsado de la cooperativa si, después de un proceso de intento de acuerdos, de intento de que entre en la dinámica, terminamos viendo que es una persona que puede romper la convivencia normal. Bien, y por lo tanto, bueno, hay elementos que quedan puestos ahí para que se metan en la... Y os termino con otra cosita. Hay dos modelos, el modelo del proyecto que yo construyo y por lo tanto yo hago todo desde el principio y yo elaboro todo desde el principio, nosotros y nosotras elaboramos, el grupo elabora todo desde el principio, todo el modelo de estatutos, todo el modelo de vivencia, todo el modelo de convivencia, tal. Y hay otro modelo, que eso, bueno, tenéis en Cataluña el ejemplo de Sostre Cívic o tenéis en Madrid el ejemplo de Entre Patios, que es, yo tengo una cooperativa ya montada, que es una cooperativa paraguas que me va a permitir acoger a nuevos proyectos, de manera que cada proyecto no tenga que trabajarse desde el principio todo, sino que tenga ya la estructura de los estatutos montados, tenga ya la experiencia de lo que son las fases, los procesos que hay que ir dándolo, tenga ya recogido en la cooperativa a la que me subo, y lo que voy a hacer es hacer una nueva fase, un nuevo proyecto bajo ese paraguas de esa cooperativa. Ese es un modelo muy interesante también, pero es un modelo que exige ya una fase de desarrollo en la que haya experiencias que hayan tenido esa posibilidad de consolidar su primer proyecto y abrir las puertas para proyectos nuevos. Bien, poco os voy a contar ya más de eso. Bueno, aquí nada más contaros que en proyectos senior, os decía antes que ya hay muchas autonomías que han regulado estos proyectos senior, estos modelos de cooperativas colaborativas en cesión de uso para personas mayores, y lo que hacen es ajustar las condiciones o los requisitos que se exigen a estas cooperativas para que sean consideradas como servicios a la tercera edad, ¿no? Y bueno, pues decir que en principio aquí en Murcia todavía no lo tenéis, pero estoy convencido que en la medida en la que vuestros proyectos avancen, tendréis la capacidad de que, si os resulta interesante, se pueda terminar regulando.
Bueno, hay muchos avances, está habiendo muchos avances en los últimos años a nivel normativo, porque los primeros proyectos han encontrado con que tenían que abrir todos los caminos del mundo. Las administraciones públicas no conocían, no sabían cómo tratar a estos proyectos, no había una normativa clara en ningún lado y era todo pues ir viendo a qué nos asimilábamos, y está habiendo, es verdad que en los 2 últimos años está habiendo bastantes avances en ese sentido. Y los retos en la comunidad murciana, que los hay y muchos, pues los tendréis que ir construyendo en la medida en que veáis o os vayáis enfrentando a esta realidad de administraciones que no sepan cómo trataros, o de normativas que os vayan dificultando el proceso de desarrollo de los modelos. Y con eso me he pasado un poquito, pero espero que por lo menos os haya dado esos clips, ¿no? De decir, ¿a qué me enfrento, ¿no? A nivel normativo. Nada más. Muchas gracias también por el esfuerzo de síntesis, que me consta que es complicado en 40 o 35 minutos condensar todo, y creo que ha sido bastante completo. Damos paso a un par de preguntas o 3, si os pediría que fueran muy concretas. Vale, aquí María Asun por delante, una segunda y una tercera al final, la línea de... Vale, cuarta. Bueno, muy bien, Javier, un placer volver a escucharte, la verdad. Y me llevo aquí apuntes para estudiar los próximos días a gogo, ¿no? A pesar de que está bastante avanzado el proyecto, pero no paramos de aprender. Hay un aspecto que llevamos mucha pelea, una serie de cohousing, que es, a ver, definir el... ¿Así? Gracias. ¿Así? ¿Sí? Más o menos. Definir el proyecto cohousing sin apellidos. Ocurre que el cohousing senior es el que está aprendiendo, pero por una necesidad puramente demográfica. Eso interesa mucho a la administración, y además nos están presentando como una alternativa al cohousing, como cohousing geriátricos B, los definimos. Y aquí ya nosotros se nos cuela. Entonces, ahí cuando hablabas en tu catálogo de lugares donde a partir del criterio interpretativo de Asturias hay otras regiones que ya han legislado, se te cuela otra vez senior. En Asturias sí hemos conseguido que en el propio criterio interpretativo ponga la propia administración cohousing intergeneracionales. Los intergeneracionales comprenden tanto la problemática senior como la juvenil como la niñez, que es otro tema que vamos a tener. Entonces, veis cómo yo lo que veo con preocupación es que lo que la Administración quiere aprovechar también de nuestro movimiento, a nosotros se nos está colando. Cohousing sin apellido. Yo tomo la palabra para pedir que solo intentemos legislar sin apellido. Ahora ya sabéis que hay otros compañeros vegetarianos en España, ¿no? Que están haciendo su cohousing vegetariano. Es decir, la grandeza del movimiento cohousing es que se adapta a cualquier forma de vida que responda a las necesidades del grupo que la promueve. Nada más. Gracias, Javier. Muchas gracias. Sí. Sí, muy rápido. Una pregunta. Se insiste mucho en el modelo cooperativo, lo cual está bien, pero no deja de ser la cooperativa, si bien un modelo colaborativo, es mercantil. O sea, las cooperativas tienen un origen mercantil. ¿O habéis planteado el tema de fundación, donde sí están claras las donaciones, las subvenciones por el mecenazgo, etcétera? Nada más. Bueno, el modelo de la fundación es muy peculiar, es una regulación muy peculiar porque, por ejemplo, el principio democrático no existe. Es decir, que en una fundación quienes montan la fundación son los que deciden cómo va a funcionar la fundación por el eterno de los tiempos. Y después las personas que van a ser usuarias no necesariamente tienen derecho a participar en las decisiones. Por lo tanto, es una regulación muy ajena a lo que es esta dinámica de... Es ese, vale. Y por lo tanto es un modelo que tiene encaje muy complicado para el funcionamiento de una sociedad que va a tener mucha duración en el tiempo y que se va a intentar que las personas vayan entrando y saliendo con los mismos derechos que los que inicialmente, o las personas que inicialmente montaron el proyecto, ¿no?
Las cooperativas no son sociedades mercantiles, por eso hay normativa autonómica. Son unas sociedades muy basadas en las personas. Son sociedades que están pensadas para dar el servicio a las personas y nosotros las montamos para conseguir satisfacer determinadas necesidades humanas. Y por eso nos las considera mercantiles y por eso tienen una regulación a efectos fiscales cada vez menos beneficiosa, pero que sigue siendo todavía un poco mejor que la de las sociedades mercantiles. Ya os digo, las fundaciones es muy difícil que puedan desarrollar un proyecto autónomo. La fundación podría ser un paraguas o una financiadora o una compañera de viaje que nos permitirá desarrollar o facilitar el desarrollo de proyectos. Pero a mí no me encaja como un modelo y, de hecho, no hay ninguna experiencia de fundación que esté desarrollando un proyecto de este tipo, porque no es fácil. Vale. Hay una pregunta al fondo. Hay una pregunta al fondo de la compañera de Rosa. Y después había una cuarta pregunta y ya con esa terminaríamos. Hola. Sí, adelante, disculpa. Hola, bueno, soy Manuela de la cooperativa El Poblado Entre Acequias. Me ha gustado mucho la exposición, muy breve. Nosotros tenemos ya la cooperativa montada de hace 2 años y, como has comentado, aquí en Murcia creo que somos de los primeritos, somos un proyecto pequeño y nos topamos con Murcia, empezamos a pedir modelos de Cataluña y cuando llegamos aquí, aquí en Murcia nos encontramos que no nos servía por el tema de que cada comunidad tiene su propia normativa. Te comento un poco porque nosotros, como a la hora de tener los estatutos, nos encontramos con la forma de la toma de decisiones, porque la forma de toma de decisiones de muchos cohousing la llevamos a través de la sociocracia y, claro, ahí nos encontramos que la toma de decisiones de la normativa es democrática, por mayorías. Claro, ahí nos topamos con eso y nos preocupa ¿cómo podemos regular eso? Claro, desde aquí nos deben, en el régimen interno, pero no podemos, como dices en los estatutos, poder asegurar que las decisiones se puedan tomar así porque la ley no lo establece. No sé si desde las diferentes asociaciones se está viendo cómo introducir eso en las normativas. Eso por un lado. Que tengo muchas preguntas. Y otra segunda es el tema de los socios. También nosotros hemos decidido unidad convivencial, un voto. Pero luego hemos hablado que hay diferentes socios que también son... Pero ese tipo de socios, ¿cómo participa esa diferencia cuando hay un socio colaborador? Porque si eres un socio, lo que la normativa nos dice que el socio tiene que ser cooperativista y tiene que hacer la aportación al capital social. ¿El resto cómo funciona? Ahí nos surgen las dudas. Muchas gracias. Vale. Venga, empiezo por la última. En principio, los socios o las socias colaboradoras o las otras figuras de socias tienen posibilidad de participar en las asambleas, en las decisiones. Lo único que la mayoría de votos siempre va a ser de los socios o de las socias usuarias ya directamente. Sí, es que se acoplan los micros que están por el público, se acoplan con los móviles. Sí, acércate aquí. Vale. Sí. A ver, estas figuras de otro tipo de socios, que no son las socias ya con unidad de convivencia adjudicada, pueden participar, incluso se les puede dar voto, pero su capacidad de decisión nunca puede ser numéricamente superior a la capacidad de decisión de los socios y socias que ya conviven o que tienen una unidad de convivencia. Cada cooperativa va a decidir los derechos que se le dan a esos socios o socias usuarias. Hay un margen muy amplio de decisiones a tomar, incluso respecto al capital social, es decir, hay modelos de socias colaboradoras o de socias que no son usuarias que no tienen por qué hacer aportación a capital social, depende cómo los regulemos. Ahí tenemos todo el margen para decidirlo. ¿Que queremos que ya vayan haciendo una aportación pequeña porque pensamos que van a ser personas que en un tiempo rápido van a entrar a una unidad de convivencia? Pues podemos decidir que ya metan una parte del capital social, pero nada más una parte. Que no, que son colaboradoras y que nunca van a entrar en las unidades de convivencia, pues bueno, pues no hay por qué pedirles capital social. Eso lo vamos a ir regulando como queramos. Y el otro elemento es, si queremos garantizar que los acuerdos son más consensuados y que no son por mayoría simple, es decir, que no se van a forzar votaciones, que se va a intentar hacer esfuerzos por llegar a acuerdos,
la ley permite un pequeño margen, y es que determinadas decisiones en asamblea no se puedan tomar por mayoría simple, y que se pueda reforzar un poquito más. Pero nunca se va a poder pedir unanimidad por la ley. La ley no permite que se pida una mayoría superior a los 2/3 en las asambleas. ¿Qué ocurre? Que muchas veces las cooperativas funcionamos al margen de la ley, al margen de los estatutos, no en contra, sino al margen. Y por lo tanto, si hay consenso en la cooperativa de que las decisiones se van a tomar por unanimidad, o que se va a intentar consensuar y que antes de votar va a haber 3 rondas y que se va a hacer no sé qué mecanismos para llegar a acuerdos, lo metemos en el reglamento del régimen interno, como un criterio de funcionamiento, como un criterio para adoptar acuerdos. Y en los estatutos no va a poner nada porque no nos dejan ponerlo, pero si respetamos los acuerdos de la Asamblea y mayoritariamente estamos así, ¿qué más nos da lo que pongan los estatutos? Vamos a funcionar como hemos consensuado que queremos funcionar y nadie nos va a decir nada. Entonces, pues es la solución que se da. Vale, y la cuarta y última pregunta del momento. Buenos días, gracias por las jornadas. Yo solo quería hacer una pregunta, y es que si esos socios en algún momento no tienen capacidad de obrar, de tomar decisiones en la cooperativa, ¿eso cómo se solventaría? ¿A qué socios te refieres? Pues los socios de la cooperativa, de ese proyecto cooperativo que están participando, que aportaron en su momento su capital social, que tienen una unidad de convivencia, viven en un... Dices cuando en una unidad de convivencia hay más de una persona y nada más se da voto a una de las... No, a ver, no he entendido la pregunta. No, que no tiene ninguno de los dos, por ejemplo, viven los dos en una unidad habitacional y ninguno de los dos tiene capacidad de obrar. Por deterioro cognitivo, ¿eso se ha pensado de alguna forma, eso cómo se solucionaría? Bueno, sí, ahí tiene que haber una figura, que es la figura tutelar, que eso es quien haya decidido, la administración o los jueces hayan decidido que es la persona que tiene que representar a esas... Pero, ¿y esa pareja, por ejemplo, no tiene familiares ni nada? ¿Sería alguien dentro de la cooperativa? Si no tiene capacidad de obrar, sí, es porque ha habido alguna resolución administrativa o judicial que ha dicho que esas personas no tienen esa capacidad y obligatoriamente, junto con esa decisión, tiene que decir quién es la persona o personas que van a tutelarlas. Y por lo tanto la cooperativa ahí no tiene nada que decir. Quien haya dicho la administración o la judicatura que les tiene que representar o tiene que velar por sus intereses, será quien la cooperativa tenga que acoger en una figura que habrá que regular muy específicamente. Porque entiendo que los socios o las socias son las personas incapacitadas, aunque la representación la ostentará quien ostente su tutoría.